Alfonso Carrascosa, soy científico, de formación soy doctor en biología y me he dedicado durante más de 30 años al estudio científico de la microbiología alimentaria, alimentos fermentados, microbios patógenos, pero desde hace aproximadamente 10 años pues me vengo dedicando de manera creciente a la historia de la ciencia y actualmente me dedico exclusivamente a hacer investigación científica en historia de la ciencia. Y todo esto ha sido como una especie de vocación, porque, bueno, pues deambulando por unos grandes almacenes, creo que fue en el año 2000, cogí de una estantería un libro aparentemente inofensivo que se titula Leyendas negras de la Iglesia, de un tal Vittorio Messori, y lo abrí y lo hojeé. Tenía tiempo, estaba esperando a alguien. Y bueno, me quedé pálido del tratamiento de una serie de tópicos y descubrí lo que es la leyenda negra. Yo en la actualidad sostengo que hay lo que yo denomino una leyenda progre en España, que es la nueva versión de la leyenda negra, que es un discurso sin base científica que acusa a la Iglesia de ser enemiga de la ciencia. Total que con el paso del tiempo llevé a cabo la comprobación científica de todo aquello que decía este señor Vittorio Messori, que no quería ser otra cosa y lo ponía en el libro que un simple periodista y transmisor de la verdad que le era dado conocer. Y entonces me lancé a, sin miedo, plantearme preguntas que busqué contestación. Por ejemplo, ¿y qué hemos hecho los católicos realmente en el desarrollo científico español del siglo XX? ¿Es la institución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas una institución que tuvo qué tipo de origen? ¿Quiénes fueron los que la pusieron en marcha? Me puse a indagar, me puse a investigar y me fui encontrando con sorpresas muy agradables que he querido en este año que se conmemora el 80 aniversario de la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recoger en un libro, que es este libro que tengo aquí, Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, que lo ha publicado una editorial religiosa, la editorial Bendita María, que ha tenido a bien pues, simpatizar con este proyecto, ha visto la ocasión y, bueno, pues de alguna forma hemos colaborado en lo que yo denomino la nueva evangelización a través de la cultura, que es pues, hacer libros en este caso. ¿Y qué recoge este libro? Pues este libro recoge algo que es novedad, no por digamos, otra cosa que ser desconocido. El discurso de la historiografía laicista, que pretende convencer a la sociedad, y la tiene bastante convencida, de que la Iglesia es enemiga de la ciencia, en la España del siglo XX, es un discurso ideológico, anticatólico, que lo que hace es, ¿qué? Pues no decir los aciertos que ha tenido la Iglesia Católica en el desarrollo de la investigación científica en el siglo XX. Como institución, ahí están las universidades católicas, con decenas de miles de alumnos, ahí están los colegios católicos, con decenas de miles de alumnos. De eso no hablan. Pero es que tampoco hablan de la faceta religiosa de los científicos cuya vida dicen investigar. Entonces, en este libro, lo que yo he hecho es estudiar la faceta religiosa de quienes fundaron el CSIC. Por ejemplo, José Ibáñez Martín. Bueno, pues este señor resulta que era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Pero tuvo una mano derecha, digamos, que fue José María Albareda, un científico, licenciado en farmacia y en química, doctorado en ambas, con un prestigio internacional ya importante, que acabó siendo cura del Opus Dei. Estos fueron el presidente y secretario general fundador del CSIC. A título personal, fundaron el CSIC, católicos practicantes convencidos, que además se acompañaron de un célebre químico, fundador de la Academia de Ciencias de Zaragoza, cuyo laboratorio visitó a Einstein cuando vino a España, Antonio de Gregorio Rocasolano, que me he enterado recientemente que también pertenecía a la Asociación Católica de Propagandistas.
acompañados de Miguel Asín Palacios, uno de los principales arabistas del siglo XX español, discípulo de otro arabista célebre, Julián Rivera, también católico practicante y científico de prestigio. Miguel Asín Palacios, que fue también vicepresidente fundador del CSIC, era un cura católico. Y el tercer vicepresidente en cuestión, fundador del CSIC, Juan Marcilla Arrazola, un ingeniero agrónomo, investigador en enología, experto en microbiología enológica, que fue detenido en el Madrid del Frente Popular, conducido a una checa para ser asesinado porque se conocía su catolicidad, y de allí fue milagrosamente salvado por un capataz que él había formado, y se pasó toda la guerra civil manteniendo ocultos en su casa a curas y a monjas. Y sobrevivió. Bueno, pues este es el quinteto fundacional, la pléyade de científicas y científicos católicos que investigan en el CSIC. En sus inicios es interminable. Yo de hecho sigo investigando y escribiré más libros. Pero en esta Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX hablo, por ejemplo, de los orígenes católicos del CSIC. Pero también tienen orígenes católicos la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, las juntas constructoras, los equipos fundacionales, pero también tiene un componente católico muy importante la fundación del inmediato antecesor del CSIC, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Santiago Ramón y Cajal era una persona creyente, nunca renunció a creer en Dios y en el alma inmortal. Nuestro premio Nobel de Medicina, eso la gente no lo sabe. Pero vocales fundadores de la Junta de Ampliación de Estudios, católicos, Menéndez Pelayo, Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero español más importante de todos los tiempos, era un fervorosísimo católico. De esta faceta hablo yo en este libro. Nadie antes había hablado de ella, salvo las biografías de donde he sacado estos datos. Y así podíamos seguir, pero además en este libro añado otra cosa, y es las cosas malas que han hecho los ancestros ideológicos de los autodenominados progres actuales. Las cosas malas que hizo, por ejemplo, el Frente Popular. La cuarta parte del libro está dedicada al Frente Popular y la ciencia, la relación. En ella recojo un listado de aproximadamente 30 científicos que fueron asesinados por el Frente Popular en la persecución religiosa, pero algunos de ellos ni eran religiosos. Y además planteo la pregunta que planteaba Menéndez Pelayo a sus coetáneos. ¿Cuántos científicos mató la Inquisición española? Todavía no se le ha contestado. Denme un solo nombre. Todavía no se lo han dado a Menéndez Pelayo. Sin embargo, por paradójico o sorprendente que pueda parecer, el Frente Popular en 3 años mató más científicos que la Inquisición española en 350 años, en 3 siglos. Y eso la gente no lo sabe. Oiga, mire, no acuse. No, mire usted, si yo no estoy acusando. Si yo lo que estoy haciendo es transmitir la verdad de los hechos. Porque así pretendo abrir los ojos, sobre todo a los católicos, pero también a la gente de buena voluntad, a no creer en esta supuesta superioridad moral que algunos dicen ostentar, porque no han cometido errores a lo largo de su historia. El que libre esté de pecado que tire la primera piedra. Se está haciendo mucho daño a la juventud católica con este tipo de discursos. Pienso yo que esta modalidad de nueva evangelización a través de la cultura, de escribir libros en los cuales cuente la faceta religiosa de la historia de la ciencia española reciente, que como digo es sistemáticamente podada en cuanto al componente religioso se refiere, es sistemáticamente eliminada de las biografías de los científicos y las científicas españolas del siglo XX la faceta religiosa, y solamente así se pretende dar sostén a este discurso laicista. Pero cuando uno investiga, y no demasiado, pues se sorprende con que la mayor parte de los científicos que trabajaron durante la primera mitad del siglo XX español, que es cuando se sientan las bases del desarrollo científico que hoy podemos disfrutar, eran católicos practicantes, profesos. Se me ocurre ahora un nombre que fue declarado el científico catalán más importante de todos los tiempos, Ramón Margalef, el padre de la ecología española. Pues es un señor que tenía por costumbre leer el libro de Job, tenía un confesor particular. Eso lo he puesto yo en negro sobre blanco. Y además, también hago otra cosa, y es dar cuenta de todos estos descubrimientos de manera, aunque sea sucinta, en
páginas web en Internet. Y son muy leídas. Porque eso sí que llega a la gente. También el libro, con el que no pretendo en absoluto ganar dinero, por supuesto. Pero sí pretendo dar a conocer cosas que creo que deben ser conocidas. Cuando menos deben ser conocidas. La fe materialista es la que profesan quienes creen que la evolución demuestra que Dios no existe, que eso es una falsedad absoluta. Ni siquiera el propio Darwin, que es tenido por padre de la teoría de la evolución, dijo eso, jamás. De hecho, en su primera obra, El origen de las especies, al final de la misma hace una referencia directa a que no se explica cómo hay gente que utiliza su teoría para decir que demuestra que Dios no existe. Porque jamás eso él era lo que quería transmitir. Baste añadir que Darwin, el único título universitario que tenía era el de teólogo anglicano. Era hijo de un pastor anglicano, un hombre creyente, que sí, los avatares de la vida, probablemente su fe infantil, terminaron por derivar en un agnosticismo, vamos a decir así, pero jamás en un ateísmo militante. Nadie ha visto a una especie transformarse en otra. Pero quienes tienen fe materialista, en realidad lo que creen es en una supuesta capacidad autoorganizativa de la materia. Es decir, que los elementos solos construyen la vida. Ese debate de la generación espontánea terminó ya hace tiempo. Y fueron científicos católicos los que acabaron demostrando, creyendo en la creación y creyendo en Dios creador y creyendo en que las cosas y la vida viene de Dios y que este orden que vemos y conocemos y que ha dado lugar a lo que se denomina matriz cultural cristiana, que es la base fundamental del hiperdesarrollo de Occidente, pues todo eso era algo absolutamente, la generación espontánea de invención humana. Pues no, hoy se está volviendo a la generación espontánea. ¿Y quién está volviendo a la generación espontánea? Pues los materialistas, que al negar la existencia de Dios, tienen metido su espíritu religioso en la ciencia, pero no ven ni siquiera con claridad lo que la ciencia dice. No ven que para llegar a la conclusión de que la teoría de la evolución demuestra que Dios no existe, tienen previamente que abrazar la fe materialista. Abrazar cosas que nadie ha demostrado, la capacidad autoorganizativa de la materia. Eso no lo ha demostrado nadie. No lo ha demostrado ningún científico, pero hay gente que se lo cree a pies juntillas. ¿Qué creemos los católicos? Pues que Dios es creador. El modo en el que haya creado las cosas es secundario. ¿Que ha querido ir transformando unas especies en otras? No hay ningún problema, pero el motor de la creación es Dios. Y el que hace aparecer la vida humana es Dios, no surge espontáneamente, lo decía Benedicto XVI. La razonabilidad no proviene del caos de manera espontánea. Es que hace falta tener fe, no me digas. Pues que hay gente que se lo cree a pies juntillas. Lo mismo que hay gente que se cree a pies juntillas el discurso laicista de la historia de la ciencia contemporánea española. A pies juntillas, sin ningún espíritu crítico, creen que la Iglesia es enemiga de la ciencia. Y en este libro se recogen evidencias más que suficientes para llegar a la conclusión completamente contraria. Que la Iglesia Católica, como institución a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha estado al pie del cañón en lo que a desarrollo científico se refiere, pero que ese apoyo al desarrollo científico llega hasta nuestros días. Fíjate, te voy a contar una anécdota. El otro día di una charla en un colegio religioso de Madrid y hice una pregunta trampa y cayeron todos los alumnos de segundo de bachillerato. Bueno, ¿cuál era el científico español cuál era el científico famoso que dijo que el Sol era el centro del sistema solar, que quemaron en la hoguera? Sí, hombre, sí, el que quemaron en la hoguera, Galileo. Pues ese, el que quemaron en la hoguera, ese. A Galileo no le quemaron en la hoguera. Pues todos los alumnos creían que Galileo había sido quemado en la hoguera. Todavía seguimos así. Me comentaba hace poco un profesor universitario, Alfonso, es que esa pregunta la he hecho yo, en alumnos de tercer curso de licenciatura, y creen lo mismo. Es decir que yo invito, en este libro, todo aquel que lo lea lo que se va a encontrar es una demostración científica del fenómeno de la catolicidad promoviendo el desarrollo científico, valga la redundancia, de nuestra querida España. Y además quiero decir otra cosa. Yo aquí
De lo que hablo es de hechos concretos. No hay ni una sola página dedicada a teorías, ni a que la gente abrace el credo. No, son hechos concretos. Entonces, si la ciencia y la fe, según dicen algunos o creen algunos, es incompatible, que me vengan a mí y me expliquen por qué hay todos estos científicos católicos en la España del siglo XX. Entonces, si hacen lo que tienen que hacer, que es mirárselo eso, mirárselo, bien mirado, pues al menos podremos llegar a una mínima situación de entendimiento mutuo y no de acusación perpetua, que viene desde el laicismo, continuamente, que la Iglesia es enemiga de la ciencia, que sí, en el pasado a lo mejor pudo hacer algo bueno por la ciencia, pero ahora no. No, en la España del siglo XX se llevó a cabo la fundación por laicos católicos de la mayor institución científica que católicos fundaron en todo el mundo en el siglo XX. Esa institución se llama Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene como emblema el árbol luliano de la ciencia, hecho por el beato Ramón Llull, entre otras cosas, que tiene como promotores fundamentales de su puesta en marcha a científicos católicos contrastados internacionalmente y fervorosísimos por otra parte, sin ningún tipo de incompatibilidad. Este tipo de cosas son las que cuento en este libro y que yo espero que a la gente le puedan ayudar.